Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos la suerte de volver a contar con Alejandro Rubinstein en esta su sección sobre genealogía judía, El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, y esta vez coincidiendo con esta semana donde también, según el calendario gregoriano, se festejan 70 años de la Declaración de Independencia del Estado de Israel, pero también que este fin de semana pasado ha sido el Día de Jerusalén, según el calendario hebreo, Yom Yerushalayim, el día de la reunificación de Israel en Jerusalén, en 1967. Y en estos momentos que estamos grabando, con algo de antelación, justamente está teniendo lugar la ceremonia de inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. La primera embajada después de que se han ido unas cuantas y que ha quedado la ciudad capital de lado, pues la primera que retoma el ritmo como representante del pueblo judío, ¿no? También de eso vamos a hablar hoy, de Jerusalén, ¿no? Efectivamente, de hecho, visto que es el buen nombre, pues vamos a explorar si el nombre de Jerusalén es el buen nombre, el nombre adecuado para esta ciudad que hoy está realmente de manteles largos. Resulta ser que los nombres de Jerusalén han sido empleados de diversas maneras para siempre referirse a esa ciudad central de Israel. Y es una etimología que vamos a explorar porque, de acuerdo al Midrash judío, esto es, a la literatura, se ha establecido que Jerusalén tiene por sí sola 70 nombres. La realidad es de que se han llegado a compilar hasta 72 diferentes nombres para tratar de conjuntar el nombre de esta ciudad con los diversos nombres según la visión judía que tiene el creador. Pues bien, resulta ser que Jerusalén es llamada en hebreo Yerushalayim. En árabe tiene varias acepciones. De hecho, las más comunes son Al-Quds y Bait al-Maqdis, que pueden ser traducidas como la ciudad santa o la casa santa. Resulta ser que Jerusalén es una derivación de un nombre francamente antiguo que se reputa de la época de la Edad de Bronce, en la mediana época de la Edad de Bronce, y que fue de alguna suerte reinterpretado como una etimología popular en el griego bíblico y que lo podemos encontrar directamente asociado a este idioma con la primera parte de su nombre, por cuanto a que Jerús en griego sería hieros, y esta traducción al vocablo hieros viene a ser sagrado. Jerusalén resulta ser una de las ciudades más antiguas de la historia, y tan es así que ya desde el siglo XIX antes de la era común, en lo que se puede llamar en el medio reinado de Egipto, se identificó a Jerusalén. Se le llamaba Urusalim o Urushalim, que así aparece registrado varios siglos después en unas cartas, las cartas de Amarna de Abdi Jeba, y que en estas mismas cartas también se hace una referencia a la fórmula Bet Shalem, la casa de Shalem. El nombre sumerio-acadio de Jerusalén, Uru Salim, es de alguna manera etimologizado para poder encontrar en él el significado de que es la fundación o la base del dios Shalim. Y es que el dios Shalim fuese un dios canaanita que se hace presente al momento de que hay el ocaso del sol. Y de esta suerte podemos entender entonces que la cultura en esas épocas estaba muy centrada en el continente asiático, y así como hay, y lo sabemos, el imperio del sol naciente en Japón, bueno, pues más hacia occidente,
o el punto que era más conocido de Occidente, era el Medio Oriente, y de ahí que este dios o esta deidad tuviera tanta presencia al nivel de que tuviera el nombre de la ciudad más importante de la zona. Jerusalén, como lo sabemos, es el nombre más utilizado en los textos bíblicos y en el mundo occidental. En el hebreo bíblico, como ya lo comentamos, es Jerusalén. En el griego bíblico es Jerusalem o Jerusalén, sin la fórmula HIE, que esa es la que le daría una manera de suavizar el vocablo. Y en las Biblias cristianas iniciales utilizan el vocablo Urislem, que viene más bien del siriaco, y que esto viene a ser traducido al latín como Jerusalima. En árabe también se llega a utilizar la fórmula Urshalim. El nombre Shalem, ya sea una ciudad o una deidad, está derivado de una misma raíz, y esta raíz es Shalom. Shalom, como todos lo sabemos, significa no solo hola y adiós, sino su parte esencial es que significa paz. Y esa es la idea, de que sea la ciudad de la paz y que sea el lugar a donde posa la paz. Pues bien, habíamos hablado de la literatura judía y en el Génesis Rabá, en el capítulo 56, en el versículo 10, el nombre es combinado como dos partes. Iré, que en hebreo significa él observará, y Shalem, que es la ciudad del rey Melquisedec, acorde a lo que se establece en el Génesis 14, 18. Una teoría similar se ofrece por el famoso Filo de Alejandría en una discusión sobre el término de la ciudad de Dios. Y otros midrashim, otras interpretaciones han sido de que Jerusalén simple y sencillamente significa la ciudad de la paz. Pues bien, no es el único ejemplo que tenemos en cuanto al nombre de esta ciudad, porque también se le llegó a utilizar como el nombre de Shalem. Y Shalem está evidenciado en un salmo, en el Salmo 76, versículo 2, a donde se hace la referencia de Shalem como un paralelo de Zion. Zion es el citadel de lo que hoy conocemos como la ciudad de Jerusalén, la ciudad fortificada, por así decirlo. La misma identificación que estamos haciendo en este momento la realiza el historiador Flavio Josefo en la traducción aramea de la Biblia. Y así encontramos muchas fórmulas en los distintos idiomas, pero todos coinciden en llegar a Shalem. Shalem, aquel dios cananita que hablamos, que es del ocaso, y que también llega a ser pronunciado según la lengua del lugar como Shalim. Algunos estudiosos indican que el nombre de Jerusalén efectivamente viene de la combinación de Uru y de Shalem, y esto viene a volver a hablarse de la fundación o haber sido fundada la ciudad por Shalem. Ya habíamos dicho entonces el vocablo Zion, y este vocablo también es utilizado al referirse a esta ciudad, por cuanto a que Har Zion en hebreo, o el monte de Zion, fue el nombre original del cerro en el cual la fortaleza de los jebusitas originales, pobladores de esta zona, habían estado hasta antes de la conquista que se obtuvo por el rey David hace ya 3000 años. Desde el punto de vista del exilio babilónico, y estamos hablando ya en el sexto siglo anterior a la era común, Sión empezó a ser utilizado como un sinónimo de la ciudad de Jerusalén, pero siempre de la ciudad de Jerusalén en su integridad. Otros de los nombres que se le han indicado a esta ciudad son el de Ar Moriah. Esto es el monte de Moriah, hoy conocido como el monte del templo, que fue también parte de los jebusitas, como se establece en el texto de Jueces, en el capítulo 19, en el versículo 10. Era ya no solo el citadel, ya no solo la fortaleza, sino en sí mismo la ciudad habitada por los jebusitas. Y esta tierra, acorde a la Biblia, fue vendida al rey David por Ornán, el jebusita.
por un precio completo, porque estamos hablando ni más ni menos de 600 siclos de oro. Los siclos, traducidos al hebreo, son el shekel, como la moneda que actualmente se utiliza en el Estado de Israel. Y esto aparece citado en el libro de las Crónicas, en el primero de ellos, en el capítulo 21, en el versículo 26. También se llega a hablar de esta ciudad en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, en los versículos del 7 al 10, como la ciudad de David. Y también esta ciudad de David es reconocida como un término bastante antiguo, porque ya habíamos dicho que si David la conquistó 1000 años antes de la era común, pues ya tiene 3000 años de antigüedad de ser reconocida como tal. Aparte del nombre de Ciudad de David y la ciudad de los Jebusitas, que también así aparece establecido en el libro de Jueces, en el capítulo 19, versículo 10, tenemos las fórmulas de Adonai Iré, o sea que Dios observará. Esto aparece más en una vulgata, ya en una versión no judía, y que fue reconocida durante algún tiempo como el vocablo de elección para referirse a Jerusalén. Otro de ellos es, igual que el primer barrio fuera de la ciudad de Yafo en Tel Aviv, hoy muy popular, Neve Tzedek, es también conocido como Neve Tzedek a Jerusalén. Su traducción es un oasis de justicia, y así aparece en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 22. Ariel es otra de las formas de referirse a Jerusalén, pues así Isaías lo anota en su capítulo 29, entre los versículos 1 a 8. Ir a Kodesh o Ir Kedoshá, esto es la ciudad de la santidad o la ciudad santa, es otra de las maneras de referirse hacia Jerusalén. La ciudad del gran rey, Kiryat Melech Rav, aparece también establecido en los Salmos, en el capítulo 48, en el versículo 2. Y en el griego ya un poco más moderno, de hecho en los escritos no judíos, como es en el caso de Mateo, capítulo 5, versículo 35, se le hace llamar de una manera muy poco común, y el vocablo es koine. Sin embargo, en esa misma época, el hebreo tiberiano, que es el hebreo que incorpora al idioma la puntuación e inclusive las vocalizaciones, prefiere utilizar el Kiryat Melech Rav, y se refiere obviamente hacia esa ciudad del gran rey. Ya en la época persa encontramos una fórmula de referirse a Jerusalén como Kang Dis Hukst o Dis Kan Hukst, evidentemente no muy empleados en la actualidad, y aparecen citados en el gran libro de la epopeya persa de nombre Shahnameh. En la época grecorromana, la Elia Capitolina fue la fórmula en la que se conoció a Jerusalén ya de manera formal a partir del segundo siglo, y esto es después de la destrucción precisamente del segundo templo en el año 70. Este nombre se refiere a la familia de Adriano, porque Adriano pertenecía a la gens, esto es al grupo familiar ampliado Elia, y al unir Elia hacia el templo del monte de Júpiter, a donde se quedaron los restos, digamos, del segundo templo al que estamos hablando, se junta que la capital con la gens de la familia de Adriano forman la manera de referirse a la ciudad como Elia Capitolina. En el caso del árabe existen fórmulas no muy comunes como Ilia, que también se ha utilizado, es una derivación del nombre romano naturalmente, y esto aparece en escritos árabes como Hadith, en el Buhari, en el capítulo 1, versículo 6, o en el capítulo 4, versículo 191, y hasta en la Muwatta, en el capítulo 20, en el versículo 26. Y ahí también se utiliza la fórmula Bait al-Ul Maqdis, que es la casa, obviamente, de lo
de donde encuentras el templo sagrado. En el árabe moderno, Jerusalén es conocida como Al-Quds y de hecho se utiliza con demasiada frecuencia en las noticias. Y está establecida la primera vez en que se utiliza esta fórmula desde el IX siglo, pero ya de la era común. Esto es una fórmula francamente moderna para efectos lingüísticos, 200 años después de la conquista musulmana de la ciudad. Esto es, prevaleció la fórmula de Jerusalén, pero también se utilizó la fórmula de Ilia, como ya hemos comentado, y la de Beit al-Mikdash o Beit al-Muqaddas. Estos nombres naturalmente se hacen referencia a la casa de lo sagrado, o en el hebreo, el Beit HaMikdash. Y valdría la pena nada más para efectos de nuestros escuchas hacerles notar algunas voces en distintos idiomas, y me voy a permitir decir el idioma y después pronunciar el vocablo, y espero que mi pronunciación sea acorde a cada uno de los usos de estas lenguas. En el turco, Kudush. En el idioma azeri, Jerusalem, Quds, Qudsi Sherif. Esto es en la zona de Azerbaiyán. En el hebreo de Tiberias, el tiberiano, se conoce como HaKodesh. En el hebreo básico, HaKodesh. En el persa, Quds. En el urdu es Quds o Quds-e-Sharif. Y también Beit al-Mikdash o Beit al-Muqaddas es la menos de las fórmulas que se utilizan de Jerusalén, pues más por una cuestión naturalmente política que en el reconocimiento real, porque el vocablo de Maqdisi o al-Muqaddasi, que es utilizado ya por geógrafos en la época medieval, venía precisamente precedido de las fórmulas Beit al-Maqdis o Beit al-Muqaddas, donde se reconoce la existencia del templo en el monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén. De ahí, en hebreo, el Beit HaMikdash. En otros idiomas tenemos en el Avar, que es en las zonas ya más cercanas a Rusia, se conoce como Beitul Maqdis, en azeri como Beitul Muqaddas, en el malay Beitul Muqaddis, en el persa Beit Muqaddas, en el turco ya habíamos dicho, pero también existe la fórmula Beit Muqaddas, en el urdu Beit Muqaddis y en el arábigo, otra de las fórmulas, esta es mucho más poética, al-Balat, que se toma precisamente del vocablo latino palacio. También del latín es la fórmula que habíamos dicho, Ilia, que casi no se utiliza respecto a Jerusalén, salvo al principio de la Edad Media, y en algunos hadith, como en el Bukhari o en el Muwatta, en diversos capítulos, encontraremos este vocablo. Sea como sea, Jerusalén es una ciudad reunida hace 51 años y es hoy el asiento principal del gobierno y el inicio de la diplomacia ampliada para todo el mundo y para la eternidad del pueblo de Israel. ¿Qué te parece, Jorge? Pues nada, me parece una entrega muy interesante. No era el nombre de una persona, pero sí de un sitio que ocupa el lugar central dentro del judaísmo, Jerusalén. Esperamos contar contigo y seguir hablando de los nombres judíos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein. Gracias a vosotros. ונתנו לו אביו